Hola, buenos días, profesor, compañeras y compañeros. El día de hoy presentaremos el texto La transferencia imaginaria, el sujeto supuesto saber, del autor Juan David Nacio, quien hace una revisión y análisis de conceptos de Lacan. Para comenzar, el texto nos dice que hay una falsa concepción sobre el sujeto supuesto saber. Esto el autor lo ejemplifica con un paciente que llega a un analista, al que le supone que éste tiene cierto saber respecto al mal que le aqueja. Es decir, que el terapeuta sabe sobre su padecimiento y además la forma de curarlo. Por el lado del analista, sabe que él no posee este saber, pero permite que la situación se mantenga para que el tratamiento comience. Es así como la transferencia en su dimensión imaginaria toca lo que serían las creencias, juicios y suposiciones implícitas que el paciente establece al momento de hablar. No obstante, la propuesta de Lacan no tiene nada que ver con eso, sino precisamente con lo contrario. El problema con el sujeto supuesto saber es suponerle un sujeto al saber. Es decir, y a lo que nos referimos con esto, no es que no hay saber, sino más bien que no hay sujeto a quien acatarle ese saber. Asimismo, la forma en que se debería ver esta tríada de sujeto supuesto saber sería a través del nombramiento paradójico de lo inconsciente, en el que el autor señala que ella nombra la ficción del inconsciente, tanto como revela el núcleo de su estructura, ya que Lacan designó a través de este modelo que el sujeto es el inconsciente. Ahora bien, esta paradoja se centra en uno de los tres conceptos, el cual es la suposición. Esta se divide en dos, denominadas el sentido ficticio y el sentido lógico. Sin embargo, a pesar de ser distintas, ambas abarcan en el sujeto supuesto saber, permitiendo a través de su compatibilidad que se conserve tanto su diferencia como la unicidad de estos conceptos. Sobre el sentido lógico del sujeto supuesto saber, se debe considerar la perspectiva lógica del término supuesto. Este comienza con el hipokeimenon, categoría aristotélica, los escolásticos, el de Russell y finalmente los lógicos medievales. De los anteriormente mencionados, Lacan se afirma de los escolásticos, ya que, de sus 4 propiedades, solo una habla de la suposición, teniendo relación con el sujeto. De esta forma, y dentro de la perspectiva lógica, saluda que la tríada contempla el sujeto del inconsciente en tanto sujeto supuesto al saber. En otras palabras, un grupo de significantes supuestos a la relación de un significante. El sentido ficticio concierne al saber y un sujeto ficticio que entran en juego en la suposición, que se puede entender como una atribución falsa y existen dos tipos. La atribución de la existencia, que es un yo soy, donde el neurótico se afirma, y luego está el testigo divino, en donde el otro garantiza tal afirmación. Luego Lacan deconstruye que la ficción es el eje de la transferencia y devela que el sujeto supuesto saber concentra la ficción, pero demuestra que, a su vez, ninguna entidad puede garantizar alguna afirmación menos el yo soy. También distorsiona el coito cartesiano en dos niveles: el nivel de la enunciación, que es el acto de pensar inconscientemente, que se entiende como un yo pienso, y luego el nivel del enunciado, en donde es pensado y soportado por la palabra, pero no siempre es verbalizado, se entiende un por lo tanto yo soy. Luego encontramos el punto A, que es la suposición neurótica de saber como otro. Aquí el saber tiene forma de otro, tiene forma de humano, que se reafirma con la primera palabra del analizante, que no utiliza la regla fundamental, ya que la entiende como la renuncia a un ser, sino que a su vez, utiliza la asociación libre, ya que la entiende como un sólido refuerzo del yo y resignación de uno a su ser. El neurótico acá entra en un enunciado existencial. Se basa en una figura interrogativa del yo soy que se traduce a ¿quién soy yo? O ¿quién soy? Es un saber supuesto que depende de la lengua y de la naturaleza de esta, ya que mientras más se hable, más fuertes serán sus dudas y más tenaz será su pretensión de ser. Esto se entiende como una insinuación silenciosa o la lengua. Por lo tanto, el analista debe interpretar la transferencia dentro de esta misma, ya que el analizado tiene el germen de la ficción y el analista demostrará tal ficción, pero sin eliminar un sujeto ficticio. Entonces, esquemáticamente hablando del saber,
Basta solamente con hablar la lengua, no depende de conocimientos previos y su expresión puede o no ser manifiesta. La palabra moldea la máscara del saber. El analista puede o no tenerla y tampoco es necesario otorgarle algún poder al analista para que la obtenga, ya que el saber siempre estará desde la primera pregunta. La máscara no se basa en un saber poseído, sino del que uno internaliza, ya que es necesaria para la ficción y el supuesto tendrá forma humana. Entonces, aquí entra en juego la suposición neurótica de saber como causa. Para que exista una suposición hace falta la sorpresa. Como el analizado se encuentre sobrepasado, es cuando la verdad cobre sentido y pasa a ser un saber supuesto. Acá el neurótico quiere saber por qué esa verdad lo altera tanto, ya que la verdad es la actualización de un saber inconsciente que coexiste con un saber supuesto. Por lo tanto, se entiende que el saber crece con la lengua, pero se afirma con el acontecimiento significante, por lo que el esquema quedaría primero la verdad, que es lo que se ve, el saber buscado, que es lo que se va a encontrar preguntando, y el saber impuesto, que es el saber inconsciente. En síntesis, siempre va a existir un otro, y este otro va a ser el saber, que va a prescindir temporalmente en el afecto, y el saber va a gozar siempre de ser una causa del síntoma. Los avances teóricos de Lacan le hicieron entender que el inconsciente no es un sujeto ni tampoco un ser ontológico. Lacan se encuentra con dos grandes suposiciones. Por una parte la del neurótico y por otra la de la teoría analítica, que es la que le corresponde a él. La del neurótico hace referencia a un saber ficticio. Esto quiere decir que el neurótico le asigna saber a un sujeto. Puesto en escena, se podría decir en la consulta que el neurótico cree saber que el analista sabe lo que la aqueja. En este sentido, cree saber que el analista tiene la cura de los problemas que lo aquejan. Mientras que la teoría analítica piensa el saber como el saber inconsciente. Y también entiende el inconsciente como un lugar. Estas dos tienen la diferencia de que entienden al inconsciente como un sujeto por la parte del neurótico y como un lugar por la parte de la teoría analítica. Pero tienen algo en común. Y es que existe algo que sabe más que ellos. Por una parte el neurótico sería el analista y por otra la de los teórico-analistas, la del inconsciente. Y este inconsciente como lugar es un saber que nadie sabe. Es un saber que nadie lo produjo. Un saber sin sujeto. Se hipotetiza que el inconsciente es un lugar por un gran motivo. Y es que el sujeto goza de ser saber y causa. Por lo que en este sentido, al volver el saber un lugar, es que se evita el problema de que hay un riesgo de subjetivismo. Esto quiere decir una individualidad psíquica. Ahora bien, pasaremos a los tres aspectos del significante 1. Primeramente, hay que entenderlo no como un lugar físico, sino como un lugar simbólico. El significante 1 es el límite que tienen los demás significantes, que serían los significantes 2. El significante 1 representa lo que los significantes 2 quieran decir. Es en el otro donde toma lugar el significante. Como segunda función, recibe la designación de verdad y complementa el saber estructurado por todos los otros significantes. Entiéndase el otro comprendido como lugar y como saber. El otro es el inconsciente, y el inconsciente nunca es en un sujeto. Cuando dice el otro no existe, quiere decir que el otro no existe como sujeto, pero existe como lugar y como un saber inconsciente. Como tercer aspecto, se distingue de la suposición neurótica y freudiana, ya que en esta representa algo para alguien. En cambio aquí,
se teoriza como significante, lo que representa al sujeto para otro significante. Por lo tanto, para poder finalizar, como síntesis podemos decir que el sujeto lo representa la suposición, que el saber depende de un otro, que el saber inconsciente es entendido según la teoría psicoanalítica como un lugar, y que el significante uno es el límite de los demás significantes.